por Diego Lobo, Dayana Oyola, Andrea Montalvo y mi persona. El tema al cual nos corresponde exponer es acerca de la teoría estructuralista. Por esa razón empezaré con un poco más de historia. El comienzo formal de lo que es la teoría estructuralista surgió con el trabajo del curso de Lingüística General publicado en 1916 por Ferdinand de Saussure, lingüista, semiólogo y filósofo suizo. A él se le conoce como el padre de la lingüística estructural, pues los elementos del lenguaje eran comprensibles solo en relación entre sí y con el sistema que los contenía. La corriente estructuralista entonces es un movimiento filosófico que surgió alrededor de 1920 en Europa, que pretende comprender las estructuras a través de las que se producen los significados en una cultura. Para eso se basa en lo que es la teoría estructuralista y métodos científicos de diversas ciencias sociales como la antropología, la sociología o la psicología. Ahora bien, ¿qué es la teoría estructuralista? La escuela estructuralista es una corriente de pensamiento dentro de la economía cuyo principal objetivo es ubicar los problemas de una empresa y el origen de ellos, haciendo uso de las bases teóricas impuestas en la sociología y la psicología. La escuela estructuralista tiene como objetivo el estudio de los problemas que viven las empresas como consecuencia de una baja productividad en las empresas a finales de los años 50. Entonces, los economistas y miembros de la escuela estructuralista buscaban dar respuesta a los problemas que desencadenaron esta estructura de la empresa. Eso sí, basándose en los recursos humanos y en la estructura de la empresa. Objetivos de la escuela estructuralista: tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas, como lo hemos mencionado con anterioridad, y sus causas. Considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas. Primero, lo que es la autoridad, ya que todas las empresas cuentan con una estructura la cual designa la jerarquía en las relaciones que hay entre los miembros de las empresas. Y es que tenemos personas que se encargan de otras, por lo que es otro elemento a tener en cuenta, como es la comunicación. La comunicación entre los integrantes de una empresa, en mayor o menor medida, condiciona el éxito de la empresa. La estructura del comportamiento es la forma en la que se comportan los individuos que se encuentran empleados dentro de la firma. También está lo que es estructura de la formalización. Son las reglas y las normas bajo las cuales la empresa se encuentra desarrollando su actividad. En otras palabras, el marco institucional bajo el que deben convivir y trabajar los empleados de la compañía. Los estructuralistas, gracias a las técnicas desarrolladas, centraron sus estudios en el sistema burocrático y el efecto de esta en las empresas y en la influencia de los recursos humanos en el éxito o el fracaso de las empresas. En resumen, centró sus estudios en el comportamiento de las empresas, estudiando el factor humano que éstas presentan. Autores. El autor más conocido de la escuela estructuralista, o lo que podríamos denominar su autor por excelencia, es el economista y sociólogo de origen alemán Max Weber. También encontramos autores como lo son Renata Mais. Dentro de sus aportes encontramos la estructura de la organización, la cual se divide en 3 formas. La primera era la estructura jerárquica, la segunda la democracia y tercera la autoridad. Ella definió la tipología de la organización y la comunicación como elemento primordial. El segundo autor es Amita Exidon. Sus obras fueron La organización moderna y Tratados sobre organización. Dentro de sus aportes encontramos la tipología de la organización en 4 clases y la tipología de comportamiento organizacional. El tercer autor es Chester Barnum. Dentro de sus aportes, él definió las funciones del ejecutivo y las teorías de autoridad en sus momentos. Y por último encontramos a Ralph Dargeron, el cual realizó un análisis estructural y de comportamiento. Él le prestaba mucha atención a los conflictos y a las fuentes que los generaran, todo esto para buscar soluciones. Bueno, conviene señalar las diferencias entre la escuela estructuralista citada en diferentes artículos y la escuela estructuralista que se desarrolla en Latinoamérica, así como en los distintos países que integran esta rica región. En este sentido, la escuela estructuralista en Latinoamérica es aquella corriente de pensamiento que considera que los problemas que sufre la región latinoamericana son ocasionados por el mal funcionamiento del sistema en el que nos desarrollamos, el cual es el sistema capitalista. Dado el carácter emergente
y las divergencias con las economías desarrolladas, los estructuralistas consideran que estas economías latinoamericanas, por supuesto, se encuentran estancadas por diversos problemas estructurales, con reformas del mismo tipo, se deben de combatirse para que se logre el verdadero desarrollo y que permita la convergencia, aunque las reformas se hagan con detrimento de las economías desarrolladas. El pensamiento de Prebisch y el de la escuela estructuralista en América Latina, él tuvo muchas características. La primera fue la privatización de las economías, la segunda fue la ausencia de la industrialización y tercero, la división internacional del trabajo y las teorías ortodoxas como la ventaja comparativa, desagradados por David Ricardo. La mayoría de los lectores estarán familiarizados con el nombre de Raúl Prebisch y su papel fundamental en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Pero es probable que no todos conozcan que antes de su ingreso a la CEPAL, él desempeñó un papel importante en el diseño y en la ejecución de la política económica en Argentina. Y a la vez, aunque el pensamiento estructuralista latinoamericano es bastante conocido, hay ciertos temas que merecen reconsideración, ya sea porque han aportado al pensamiento económico o porque ayudan a una mejor comprensión de cuestiones que son hoy en día importantes para las economías latinoamericanas, o por ambas cosas a la vez. Una línea cronológica, periodo estructuralista del año 1948 al 1990. Esta línea cronológica comienza en 1950 con la industrialización. Esta luego da un paso a los años 1970, donde se dieron reformas para viabilizar el desarrollo, como lo fueron reformas agrarias, reformas distributivas, financieras, etc. Es decir, que en esta época se continuó enfatizando en la industrialización y también incorporando en el análisis de la economía del subdesarrollo. Entonces la propuesta de reformas institucionales, agrarias, fiscales y financieras, de igual manera también se implantó lo que fue la pobreza y la distribución de la desigualdad. También la desigualdad del ingreso fueron aspectos incluidos en el pensamiento cepalista. En el año de 1970 se dieron discusiones sobre el endeudamiento, esto versus al fortalecimiento exportador. El debate se centró básicamente en resaltar las limitaciones del modelo de industrialización hacia adentro, esto dado en América Latina, señalando también el exceso de proteccionismo más allá de las recomendaciones de la CEPAL. En los años 80 luego se dio lo que fue una superación con crecimiento de las asfixias de la deuda. Es decir, que durante la década de 1980, en el marco de la crisis de la deuda externa y la caída del ingreso per cápita, los cepalistas comienzan a centrar el análisis en la estabilidad macroeconómica y la relativa supremacía de la trilogía deuda-inflación. En la línea cronológica también encontramos lo que fue el periodo neoliberalista desde 1990 en adelante. Entonces la década de 1990 evidenció el peso de recesión económica y la deuda externa en América Latina, además de la inadecuación entre las estructuras de demanda internacional, también la composición de sus exportaciones, lo que fueron los desequilibrios macroeconómicos, las obsolencias de las infraestructuras, la brecha tecnológica, esto entre los países del centro y de la región. Los problemas con respecto al mercado laboral, también el mal aprovechamiento de los recursos naturales y además la erosión del medio ambiente. Entonces en el periodo de 1998 al 2008 se dio una fase que fue llamada fase de maduración y refinamiento, y del 2008 al 2018 se dio un imperativo de la igualdad. El manifiesto de Prebisch nos deja dos mensajes centrales, en el cual el primer mensaje dice que la realidad está construyendo en América Latina aquel
pretérito esquema de la División Internacional de Trabajo, que después de haber adquirido gran vigor en el siglo XIX, este seguía prevaleciendo doctrinariamente hasta muy avanzado el presente. Dentro del segundo mensaje del manifiesto de Prebisch, habla que en otros tiempos, antes de la Gran Depresión, los países de América Latina crecieron impulsados desde afuera. Esto por el crecimiento persistente de las exportaciones. Esta ya no se presenta la alternativa entre seguir creciendo vigorosamente o bien crecer hacia adentro mediante la industrialización. Esta última ha pasado a ser el modo principal de crecer. Las principales formulaciones estructuralistas. Estas son las caracterizaciones de las economías periféricas en contraste con las centrales. Primero se encuentra la baja diversidad productiva. Segundo está la especialización en los bienes primarios. Tercero está la gran heterogeneidad estructural y oferta limitada de mano de obra con ingresos cercanos a la subsistencia, estructura institucional poco favorable a la acumulación de capital. Las principales formulaciones estructuralistas 2. Dentro de estos se encuentran los efectos, dado que es que la industrialización es la forma de superar la pobreza y así revertir la distancia cada vez mayor entre lo que es la periferia y el centro. También encontramos lo que es la baja diversidad productiva, lo cual es la necesidad de inversiones simultáneas en muchos sectores y es un proceso muy exigente en materia de divisas y ahorro. Por último encontramos lo que son las especialización en bienes primarios, que es la capacidad de generación de divisas, es la limitada y la precisión por divisas elevada a una elasticidad de las importaciones, de una baja elasticidad de las exportaciones y además también de un deterioro en los términos de intercambio. Prebisch y Keynes. Como ya se mencionó, Prebisch desempeñaba un importante cargo económico en su país cuando llegó la crisis de los años 30 y en un primer momento contribuyó a llevar a cabo las políticas restrictivas para hacerle frente. Fue solo más tarde, en parte bajo la influencia de Keynes, que cambió su enfoque acerca de las políticas económicas. Gracias a esta influencia que tuvieron los artículos publicados por Keynes, pues en esos artículos Keynes postula que los gobiernos deberían estimular o llevar a cabo gastos a gran escala financiando con préstamos, es decir, un déficit. Advirtió también que en ello requería de una seria coordinación internacional entre los principales países capitalistas. El autor expuso sus ideas para actuar sobre la opinión pública, pero en especial para influenciar a los participantes de la Conferencia Monetaria Mundial organizada por las entonces Liga de las Naciones. En la CEPAL se llevó a cabo una rica retroalimentación de ideas y perspectivas donde el análisis económico y la teoría se entremezclaron con la historia económica y social y la sociología. Gracias a este conocimiento, Prebisch planteó que el crecimiento y ciclo económico en las economías periféricas, los estructuralistas planteaban, al menos como implicación, que la tasa de crecimiento del producto en un periodo largo podía entenderse como el resultado de la interacción entre dos tasas de crecimiento. Primordialmente la tasa de crecimiento de las capacidades productivas, la tasa de crecimiento del producto compatible con el equilibrio externo, y Prebisch y los estructuralistas sostenían que cualquier economía y en particular aquellas subdesarrolladas deberían preservar aquel equilibrio comercial externo a largo, mediano y corto plazo. Por otra parte, las estructuralistas y Prebisch sostenían que el desequilibrio externo tipo cambio y crecimiento, tanto de Prebisch como de los estructuralistas en general, respecto al manejo del tipo de cambio y de la política comercial, se consideraban consecuencias inmediatas de una devaluación, un aumento en el precio del trigo, carne, azúcar, té, café y otros productos. También la devaluación del tipo de cambio para los asalariados es socialmente intolerable e influencia deprimente sobre los empresarios de su mayor carga de deuda como consecuencia de una caída en los salarios y precios nominales. Los estructuralistas también tenían mucho que decir sobre la administración del tipo de cambio y la necesidad de tener un tipo de cambio competitivo.